¿Cómo está la gente más linda y más amada por Dios? Me alegra verles, saludarles una vez más a los amigos y amigas que continúan con nosotros esta noche. Nos alegra mucho su presencia y que el Señor les pueda abrazar, que Dios les pueda recibir, que Dios te pueda dar el abrazo de todos los abrazos. Si yo te abrazo, no será tan querido el abrazo como el que te da el Señor. Así que déjate abrazar por el Señor en esta noche, que terminan las penas, termine el dolor, la tristeza, el vacío, la soledad, la ansiedad de esa carga difícil que tuviste que llevar todo este día o que traes, que el Señor la pueda aliviar y cargar. Ya estamos en la quinta noche nosotros, muy bien, nos queda jueves, viernes, 2 temas más y terminaremos el sábado en horas de la tarde. Yo le voy a pedir a usted que si usted quiere continuar y no quiere perder la secuencia del estudio de Apocalipsis, nos queda hoy, jueves, viernes, sábado por la mañana, estaremos estudiando el penúltimo tema y el sábado en el cierre, en la tarde a las 5 de la tarde, estaremos estudiando nuestro último gran tema. Va a aprender allí el sábado por la tarde algunos detalles importantes de Jerusalén. Vamos a estudiar Jerusalén como nunca antes. Por lo general, los últimos capítulos de Apocalipsis no lo estudia la iglesia. Así que vamos a estudiar unos detalles interesantes para su fe y para su vida. Decirles también que vamos a estar terminando el sábado en la tarde con un cierre bonito. Tendremos ceremonia de bautismo aquí. Hay personas que ya han decidido entregar su vida a Cristo y lo van a hacer a través del bautisterio. Va a ser una fiesta espiritual muy linda. Así que si alguno de ustedes todavía no ha tomado esa decisión, tiene la oportunidad todavía para hacerlo, para que pueda usted tener esa experiencia de nacer de nuevo en el reino a través del bautismo en Cristo Jesús. ¿Amén, iglesia? ¿A lo que venimos esta noche? Muy bien. Esta noche necesito, a manera de introducción, tocar un aspecto importante que no toqué ayer por un asunto de tiempo y quiero tocarlo hoy. Yo les prometí hoy que vamos a resolver el dilema que aparece en Apocalipsis capítulo 13, el versículo 18, el último versículo del capítulo 13. Después de aquí viene algo extraordinariamente maravilloso. Yo les dije a ustedes que hoy vamos a dedicar solamente a tocar el tema del 666. Vamos a ver solamente ese tema hoy día. Y quiero que usted salga con una visión clara, convincente, segura de lo que esto es. Pero antes quisiera mencionar algún aspecto importante y quiero que me regalen unos minutitos. Una característica común entre las iglesias protestantes de Estados Unidos, ayer hablábamos de Estados Unidos en la profecía y mencionábamos que esta nación, habiendo sido una nación que nace en la Biblia, nace del protestantismo puro, en algún momento esta bestia que nace como cordero, de pronto habla como dragón, va a sufrir un cambio y de alguna manera va a extenderle una mano al papado. Eso lo decíamos anoche, ¿ok? Decíamos cómo lo va a hacer, cómo lo va a lograr. Bueno, mencionábamos algunos aspectos que hicimos referencia anoche. Las manifestaciones sobrenaturales, esta bestia o este poder a través de este protestantismo se aparta de la verdad, se aparta del evangelio puro y real y comienza a tener acceso a manifestaciones sobrenaturales sobre los cuales no actúa el poder de Dios, sino que actúa el poder de Satanás. ¿Estamos claros hasta aquí? Ahora, ¿qué quiero decir en esta noche? Esta característica de este protestantismo apóstata o de este falso profeta, porque ahora la Biblia le llama así el falso profeta porque se aparta de la verdad, refiriéndose al cristianismo norteamericano. No solamente las manifestaciones sobrenaturales, no solamente aquellas manifestaciones como hablar en lengua, milagros, sanidades y cosas semejantes, sino que además tienen en común que predican el evangelio de la prosperidad. Y yo quiero mencionar brevemente un detalle sobre esto, porque no quiero que se pase la semana sin hablar de esto. El evangelio de la prosperidad. Para más información, cuando usted salga de aquí, yo le recomiendo que pueda googlear, si quiere un poco más de información, el evangelio de la prosperidad. Hay sectores neopentecostales, generaciones nuevas de la iglesia pentecostal y algunos otros sectores de la iglesia protestante en Estados Unidos,
se han caracterizado por ser los pioneros en predicar, en liderar un modelo nuevo de evangelio que se le conoce como el evangelio de la prosperidad. Para ellos, la voluntad de Dios es que todos los creyentes sean prósperos en lo material, en salud, éxito y en todas las áreas de la vida. No se menciona aquí el tema que para nosotros es importante, la vida eterna, la salvación. Esto no es importante. Lo más importante para ellos, según Dios, es que tengas éxito en todas las áreas de tu vida. Para eso, para tener éxito, para ser bendecido por Dios, hay varios requisitos. Número 1, la fe. Número 2, las declaraciones positivas. Número 3, las ofrendas generosas son claves para recibir la bendición de Dios. De allí el concepto, si das más, Dios te da más. Es la teología que pide dinero a cambio de las bendiciones de Dios. Si agradamos a Dios, seremos ricos. Pobre o ser pobre es un pecado. Hoy sabemos que estos son modelos de estafas, de abusos espirituales, donde miles de creyentes sinceros, buscando un lugar para adorar y encontrarse con Dios, se encuentran con este modelo de evangelismo. Permítanme decirles, hermanos queridos, que miles de personas han quedado empobrecidas por ofrendar lo poco que poseen, por creer en promesas de riqueza material. Algunos de esos grandes exponentes, Joel Osteen, es la misma iglesia en Estados Unidos que para el mundo hispano pastorea Danilo Montero. La historia de Joel Osteen es una historia simpática porque hasta la muerte de su padre, que era el pastor principal, él era un joven que no estaba involucrado ni con la iglesia, ni con el evangelio, ni con los asuntos espirituales. A la muerte de su padre, él descubre que hay un poderío, que hay una firma, que hay una marca, que hay una corporación y decide darle un giro distinto. Joel Osteen, algunas de las figuras más influyentes, enfatiza las emociones personales, gozar de salud, cumplir tus sueños, tener dinero para pagar tus cuentas, que no es malo, pero es atrayente. El tema es que escrito y el evangelio de la Biblia comienza a ser desplazado. Ellos te estimulan a sembrar, a ofrendar, llevando muchas personas, a hacerlo incluso con las ofrendas, le llaman siembra. Incluso algunos pastores llegan a decir, ofrendar es más importante que pagar tu arriendo. O por ejemplo, si siembras y no recibes la bendición prometida, es porque no vales lo suficiente. Es porque no sembraste la suficiente semilla. O no tuviste la fe suficiente. En otras palabras, eres pobre por mi culpa. Otra característica de este evangelio de la prosperidad es la psicología positiva, una corriente desde el siglo pasado, no es nueva, que entró y que encontró puertas abiertas en estos grupos. Dentro de ellos, ustedes ven allí, algunos de ellos, Kenneth Copeland, Benny Hinn, Kenneth Hagin, Cash Luna, Guillermo Maldonado para el público hispano en Estados Unidos y por supuesto Joel Osteen para el mundo inglés. Ellos enseñan la psicología positiva, enfatizan la autoestima, enseñan que la prosperidad es necesario e importante, pero en la medida que ellos predican esto de una forma agresiva, simplemente han dejado la Biblia de lado. Detalle importante, algo muy común en la vida de estos predicadores, que en la mayoría son mega iglesias, son sus altos ingresos, son su vida cargada de costosos lujos, jets privados, propiedades millonarias, modelos de administración, en todo sentido extraordinariamente exitosa. El problema es que los únicos que prosperan son ellos. Y aprovecho para hacer aquí un paréntesis. Esto es el resultado del modelo de la administración eclesiástica congregacionalista. La iglesia adventista no es congregacionalista. En la iglesia adventista somos representativos. En una iglesia congregacionalista el pastor decide qué se cree, qué normas se aceptan, cómo se manejan los recursos y los dineros. Las iglesias congregacionalistas, las propiedades son a nombre de los pastores
Y cuando mueren, heredan sus hijos, o su esposa, o su familia. Y yo doy gloria a Dios porque la iglesia adventista es una iglesia donde ningún pastor, ni por muy administrador que sea, es dueño de nada. La iglesia adventista es una entidad de derecho público. Eso significa que ninguna propiedad le pertenece a ninguna persona natural. Y el día que Cristo venga, todas las propiedades se quemarán. Nadie le va a heredar a nadie. No existe la posibilidad que en la iglesia adventista la ofrenda que damos nosotros sea para enriquecer a alguien, porque no somos congregacionalistas. Y este es el peligro del gobierno congregacionalista o independiente. Así que cuando estamos hablando de esto, decimos que los únicos que administran, que prosperan, son ellos. Bueno, podría decir muchas cosas acerca de esto, pero yo quiero que usted se dedique un poquito e investigue. Le dejo esa tarea a usted, ¿no? Hace un tiempo, hace muchos años atrás, recién llegó a Chile, recibió un libro titulado El Secreto. Un amigo llegó del exterior, me regaló un libro, El Secreto. Pensando en que como yo era cristiano, religioso, me iba a servir. Desde la primera página, desde la contraportada del libro, es una odisea, es una apertura total a la nueva era. No pude leerlo todo, pero sí tuve que hacer una lectura selectiva para saber de qué se trataba el libro. Totalmente nueva era. El libro afirma: lo que piensas es lo que tú atraes. Si piensas cosas malas, atraes cosas malas. Si piensas lo bueno, atraes cosas buenas. Y es exactamente lo mismo que aplica hoy la teología de la prosperidad, ¿no? Declarar bendiciones, declarar cosas en la fe, las hace realidad. Puedes activar ese poder, sea por la fe o sea a través de la mente. O sea, el individuo, tú como creyente, tienes el poder para cambiar tus circunstancias y tu realidad sin necesidad de Cristo, sin necesidad de la Biblia, sin necesidad del Espíritu Santo. Otro detalle del evangelismo de la prosperidad es que minimiza el sufrimiento. No estamos para ser pobres. Ser pobre es un pecado. Y nosotros entendemos, hermanos queridos, que el sufrimiento tiene un valor redentor. La prueba tiene un valor redentor. No siempre ser obediente y ser fiel trae prosperidad. Eso nos dice la Biblia. Mas, sin embargo, sí nos permite gozar de la mayor de las bendiciones, que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Nuestra mayor riqueza está allí. Entonces, tanto la filosofía de ese libro como la filosofía del Evangelio y la prosperidad están lejos de Cristo, están centrados en el humanismo, están centrados en el yo, mientras que el verdadero Evangelio está centrado en Cristo y en su palabra. ¿Alguien lo cree? Por lo tanto, permítame decir esto, hermanos queridos. El creyente, cuando ellos dicen que el creyente puede sobreponerse al pecado y recuperar su autoridad, solo declarándolo por medio de la palabra, esto abre la puerta al mundo del espiritismo, que lo vamos a desarrollar un poquito más a continuación en esta noche. Esto no es evangelio, son enseñanzas en el nombre de Jesús, pero apartados de Jesús y de su palabra. Es una abierta oposición al engaño, como leímos en Mateo 7:21, cuando el Señor dice: no los conozco. Profetizaron, predicaron, hicieron milagros, pero el poder no provino de mí. Hubo milagros, sí. Hubo manifestaciones sobrenaturales, sí, pero no provino de Jesús. ¿Lo cree la iglesia? Bueno, entonces permítanme decir, y cierro esta primera parte diciendo, es una doctrina falsa que aparta a las personas de la verdad de Dios, de su palabra y de la segunda venida de Cristo. Nosotros creemos que Dios suple nuestras necesidades, pero como dije hace un momento, nuestra mayor riqueza es espiritual, no material. ¿Amén, iglesia? Entonces yo le dejo la inquietud a usted para que de alguna manera usted investigue un poquito acerca del evangelio de la prosperidad, porque será uno de los elementos, pues uno de los elementos a través de los cuales el protestantismo en Estados Unidos y también en el resto del mundo, incluido Chile, se ha ido alejando del centro de la palabra de Dios. Amén, iglesia. Ahora vaya conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 18. Hacemos un cambio de tema para continuar la secuencia de lo que nos corresponde. Diga conmigo, iglesia: aquí hay
sabiduría. El que tiene entendimiento, cuenta el número de la, pues es número de, y su número es 666. Bueno, no es desconocido para nadie, no es desconocido para usted que existen muchas interpretaciones tratando de buscar al anticristo, ¿no? Las personas asocian el 666 con el anticristo. Y siempre han existido diversas interpretaciones, ¿no? Pero muchos esperan el anticristo como una figura exótica, rara, sensacionalista, ¿no? Y a lo largo del tiempo se ha interpretado este tema de varias maneras. Yo voy a presentar aquí algunas de ellas. Por ejemplo, yo hablé del sábado por la tarde de los diferentes tipos de interpretación que hay, ¿no? Y decía que los adventistas somos historicistas, que gran parte del público evangélico pentecostal son futuristas, que parte de los católicos son preteristas y algunos también alegóricos. Bueno, de la misma manera se interpreta esta figura. Los alegóricos, la teología liberal o la teología crítica, ellos consideran el número 666 como un recurso literario o simbólico, pero que no tiene significado concreto. Puede ser una aplicación moral. El anticristo es aquel que miente, el anticristo es aquel que niega esto o aquello, ¿no? Es un recurso simbólico, no más literario. Tenemos la interpretación futurista o dispensacionalista. Mañana voy a explicar este concepto, qué es lo que significa el dispensacionalismo, que hace parte de la interpretación futurista. Para ellos, la marca, el 666, es una marca literal del futuro anticristo, una marca literal. Por lo tanto, este grupo siempre creerá que se trata de una marca física, una marca digital, como un chip, como un código de barras, que va a identificar a los que adoran al anticristo. Esto es muy popular también en los círculos cristianos y protestantes que son futuristas. Y algunas teorías actuales lo relacionan con la teoría del microchip, los códigos de barra, y que fue una idea aceptada y que estuvo de moda durante el COVID-19 por este mismo grupo, que creían que la vacuna del COVID-19 era la marca de la bestia. Incluso muchos sectores radicales del mundo pentecostal y evangélico, e incluso adventistas, lo creyeron y se abstuvieron de vacunarse, porque interpretaban la vacuna como una forma de control. Está la interpretación preterista, que manda el cumplimiento profético para el pasado. Para ellos el 666 era el emperador Nerón. Utilizaron un número hebreo con las letras de Nerón que se obtienen del 666, apoyando la idea de que Apocalipsis hablaba de realidades del primer siglo. Por lo tanto, muchos estudiosos católicos y seculares llegaron a la conclusión de que el 666 era Nerón por su papel protagónico en la profecía. Después tenemos la interpretación historicista, que ahí nos enmarcamos nosotros los adventistas y otro sector del mundo cristiano. Para el mundo adventista, para la gran mayoría, no todos, el 666 está definiendo el título del Papa, ¿no? El Vicarius Filii Dei, que significa vicario del Hijo de Dios. El historicismo adventista, gran parte, no todo, cree que este fue el título que históricamente tuvo el papado durante un tiempo, y que sumando las letras, aplicando la gematría, suma 666 utilizando la numerología romana. Una letra equivale a un valor numérico, ¿no? Ese es el argumento, la gematría. Cada letra tiene un valor numérico, entonces se relaciona y por supuesto da 666. Muchos intérpretes adventistas están todavía en esa postura. Y al final tenemos la interpretación moderna, que son algunas otras teorías de conspiración, donde dicen que el 666 está asociado a corporaciones, gobiernos, figuras, sistemas económicos globales, poderes políticos, líderes mundiales, que aparecerán en algún momento. ¿Vamos claro hasta allí? Ahora, ¿cómo vamos a salir de este pantano? ¿Cuál es el significado, ¿no?, de esto? El libro de Apocalipsis que acabamos de leer allí culmina con este llamado y le dice al lector que calcule, que lea, ¿no? Pero dice, se necesita sabiduría y comprensión especiales.
Permítanme decir, hermanos, que la sabiduría y la comprensión especial a la que hace alusión Juan aquí no es una capacidad intelectual brillante, sobrenatural. Es el discernimiento divino por medio del Espíritu Santo que Dios iba a darle a su iglesia, a su pueblo remanente, en el tiempo cuando esta figura estuviese protagonizando su papel en la historia. Entonces, la sabiduría a la que se refiere aquí no es una capacidad intelectual brillante, sino simplemente la sabiduría que Dios dará a su iglesia. Y esto nos va a conectar directamente con Daniel capítulo 12, versículo 10. Ahora conmigo en su Biblia, Daniel capítulo 12, versículo 10. Muchas veces, muchos de nosotros, cuando estudiamos este texto de Daniel capítulo 12, lo asocian solamente al concepto del aumento tecnológico de la ciencia al final del tiempo. Pero yo quiero mencionarle que eso no está mal, pero la aplicación más amplia de este término tiene que ver con el contexto del capítulo 12 de Daniel. Y siguiendo la línea, nosotros descubrimos en el libro de Daniel que al final del tiempo, Daniel no puede entender, no se le permite conocer el resto de la visión. Y a Daniel se le dice: Daniel, sella el libro porque es para el tiempo del fin. Tú sella el libro, sella la visión porque será para el tiempo del fin. Y entonces en ese contexto es cuando Dios le revela a Daniel el texto que aparece allí en pantalla, en el capítulo 12, versículo 10. Si lo tiene, dígame. Lea conmigo. Entonces, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Y esta misma expresión aparece un poquito más adelante. Los entendidos comprenderán. ¿Por qué los entendidos comprenderán? ¿Por qué los entendidos comprenderán? No olviden que una característica del pueblo remanente en el tiempo final, ¿cuál es? Reciben de parte de Dios el don de la profecía. Por lo tanto, la profecía está cerrada hasta el tiempo final, pero en el tiempo final Dios le iba a otorgar el don profético a su remanente, a su pueblo, para que entendiera las profecías en su debido tiempo. A ese es el tipo de conocimiento al que el texto se refiere. O sea, la profecía está cerrada, pero Dios le da el don a la iglesia para que pueda entenderlo. Amén, iglesia. Por eso dice el texto: van a entender quiénes solamente. Obviamente los impíos. No, los impíos no pueden, pero obviamente los justos podrán entenderlo. Dicho esto, hermanos queridos, permíteme hacer entonces la pregunta: ¿qué significa el 666, pastor? ¿Por qué tanta vuelta? Bueno, tengo que ir descartándolas. Descartamos todos los métodos y nos vamos a quedar solamente con el método historicista. ¿Le parece? Vamos a descartar las otras interpretaciones y nos vamos a quedar con el historicista. El método historicista utiliza la gematría. Yo mencionaba aquí hace un momento atrás que la gematría es una técnica en la cual las letras del alfabeto se asocian a números. Antes de la invención de los números arábicos, las letras del alfabeto hebreo, griego, romano y el latín tenían un valor numérico. Y en la gematría, usando la gematría, se han utilizado los numerales y los títulos de una persona para dar con el 666. Y así aparecen muchas propuestas y varios nombres. En cada generación de cristianos siempre ha existido una interpretación para el 666, utilizando la gematría del griego, del latín y del hebreo. En el siglo XVII, un alemán, un erudito, un teólogo, él aplicó el valor numérico del 666 a la inscripción del latín Vicarius Filii Dei, que significa vicario del Hijo de Dios. Posteriormente, Uriah Smith, uno de los pioneros de la interpretación profética adventista, del movimiento adventista, tomó esta idea de Andreas Melville, la popularizó entre los adventistas en un comentario que hizo sobre el libro de Apocalipsis, añadiendo que este estaba escrito en una corona papal y que el número 66 representa el nombre y lo asoció desde allí al Papa. Para los que creemos en el don profético manifestado
en la señora Ellen White, en sus escritos, ella nunca hace alusión al vicario Fidei. Ella siempre hizo alusión al papado asociándolo con el sistema que aparece en Apocalipsis 13. Nunca hizo alusión al vicario Fidei. Y si usted sigue todavía pensando que el vicario Fidei es ese 166, abróchese el cinturón, siéntese bien, tome agüita, porque se le va a traer esa teoría de su cabeza. Amén. Hay algunos problemas. Hay algunos problemas para aplicar la geometría. Y los voy a presentar aquí. En primer lugar, aquí está. No hay evidencias documentales de que la frase vicario Fidei haya aparecido en la tierra o mísera papal. No hay evidencias fehacientes de que este haya sido un título oficial papal. Aunque en el pasado algunos afirman que algunos papas fueron llamados así ocasionalmente. No hay evidencia, no hay documento. 2. En ninguna parte del Apocalipsis se usa la gematría como método de cálculo. Por ejemplo, los 144.000 son significados simbólicos. El número 7 tiene un significado simbólico. El número 12 tiene un significado simbólico. No se requiere un cálculo matemático, sino una comprensión espiritual, porque el significado es espiritual. ¿Está conmigo, iglesia? Tercero, el texto no especifica el lenguaje como otros textos de la Biblia. Por ejemplo, vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 9. Apocalipsis capítulo 9. Acompáñenme allí. Versículo 11. Apocalipsis capítulo 9, versículo 11. Aquí hay una declaración donde se indica el lenguaje. ¿Lo tiene la iglesia? Lea conmigo. 9:11. Sobre ellos tienen como rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es, y en griego, Apolígono. Nos está indicando cuál es el lenguaje. Veamos otro ejemplo. Apocalipsis 16:16. Apocalipsis 16:16. Suenan las hojas que lindo. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y estamos hablando que el libro de Apocalipsis fue escrito en griego. Sin embargo, en la visión se identifica, ¿qué cosa? El lenguaje. Por lo tanto, el texto de Apocalipsis 13:18 no especifica el lenguaje. Entonces, como acabamos de ver aquí, en Apocalipsis, cuando un nombre tiene un significado especial, se especifica el lenguaje. Se especifica el lenguaje, si en griego o si en hebreo. Número 4, el latín no se usa en el Apocalipsis. No hay evidencia en el Apocalipsis de que podamos utilizar el latín como una lengua. No hay indicación de que pueda ser decodificado con ese lenguaje. Y si fuese así, ya lo hubiese indicado también con los ejemplos anteriores. Número 5, el 666 se explica exclusivamente y se aplica exclusivamente al tiempo del fin. No antes, ya lo vimos esta semana. El 666 se aplica para el tiempo posterior al año 1798, después de la curación de la herida mortal de la bestia, 1798 en adelante. Al pueblo de Dios entonces se le invita a calcular el significado de este número, de modo que puedan percibir la naturaleza de la bestia y evitar ser engañados. Culmino esta sesión diciendo lo siguiente. Una aplicación del 666 a un personaje histórico particular o a una inscripción medieval no se ajusta al contexto del tiempo del fin. ¿Queda claro? Y los hermanos me preguntan, pastor, ¿y define qué es 666? Bueno, cuando estudiamos las escrituras, en el mundo teológico hay varias ramas. Y yo no voy por una de ellas. Hay varias ramas. Por ejemplo, la homilética. La homilética, de donde viene nuestra palabra homilía o sermón, tiene sus reglas, tiene sus normas, la homilética.
cómo preparar un sermón. Está la rama de la hermenéutica. La hermenéutica tiene que ver con la interpretación, tiene sus reglas, sus principios. Y hay un principio en la hermenéutica que muchos de ustedes saben y que voy a invitarles a recordar. Es la siguiente: un texto sin el contexto es un pretexto. Repita conmigo. Un texto sin el contexto es un pretexto. En el mundo cristiano abundan más pretextos de lo que usted se imagina. Por ejemplo, hay cristianos que justifican el comer el chancho con un versículo de la Biblia. Un día Dios le dijo a Pedro: no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Y con eso venga para adentro cualquier cantidad de chancho. ¿Y cuál es el contexto? ¿Está hablando de la pureza de los alimentos? No. Está Jesús trabajando la mente de Pedro, porque minutos después Pedro va a recibir unos invitados que vienen de Jope, que han sido invitados por el Espíritu Santo para que Pedro vaya y predique a un hombre que no era judío. Se estaba viendo el evangelio en el mundo gentil. Para un judío era prohibido sentarse y juntarse con un gentil. Vaya notando. Así que antes de que vengan a Pedro y lo inviten a la casa, Pedro está en esa visión. Dios le muestra un lienzo con animales inmundos y Pedro y le dice: mata y come. Pedro en la visión, porque no fue literal, en la visión, le dice: Señor, no puedo comer porque son animales inmundos. Entonces Dios le dice: no llamen inmundo a lo que yo he limpiado. Termina la visión, le tocan la puerta y llegan y le dicen: el Espíritu Santo le habló a nuestro amo para que usted vaya a predicar. Y Pedro va a la casa y se da cuenta que estaba la casa llena como la iglesia en esta noche. Y Pedro se sorprende porque el Espíritu Santo, cuando Pedro predica, toca el corazón de los gentiles, y esto es raro para Pedro. Y entonces Pedro hace una declaración: ahora me doy cuenta que el Dios de los cielos no hace acepción de personas. Porque para Pedro los gentiles eran inmundos, no para Dios. El contexto no está hablando de comida. ¿Amén? Amén. Y les dije un puro ejemplo. Amén, iglesia. Así que si usted todavía de vez en cuando le hace el chanchito y utilizaba ese versículo, déjenme decirle que se le cayó ahora la teoría. Amén, iglesia. Bueno, podía presentarle otro, pero el tiempo no me lo va a permitir. Porque ustedes me están preguntando: pastor, ¿y cuál es el significado del 666? Nos metemos un poquito en el griego y vamos a encontrar que la expresión que aparece allí en Apocalipsis 13, 18, número de hombre, aritmos antropó, es número de un hombre. Y cuando leemos Apocalipsis 21, 17, se utiliza la misma expresión, metrón antropó, que significa medida humana. Aritmos, antropó, metrón, antropó, medida humana. La raíz es la misma. ¿Qué significa eso? Medida humana. Apocalipsis 13, iglesia, no se refiere a una persona en particular que aparecerá en el tiempo del fin. Ojo a tomar en cuenta. El capítulo completo de Apocalipsis 13, notamos que se refiere a un sistema político, religioso, que se opone a Dios. Es el plan humano que se pone al plan de Dios. Un texto sin contexto es un pretexto. Pero yo sé que usted no está satisfecho con esta declaración hasta aquí. Le voy a dar más razones. Para entender mejor el 666, desde una perspectiva espiritual, debemos recordar que el número 7 es el número divino. La perfección, la plenitud. Por eso el día de reposo Dios lo determinó para el día séptimo. ¿Por qué no el sexto? ¿Por qué no el quinto? Porque el séptimo es el número de la plenitud, de la perfección. El número divino que expresa la perfección de Dios. Mientras que el número 6, ¿cómo se le dice el término ahí los matemáticos? 6 es menor que 7. El número 6 es el número de la humanidad. ¿Qué día fue creado el hombre? Sexto día. Muy bien. Los humanos fuimos creados el sexto día, un día antes de completar la semana de los 7 días, dice el libro de Génesis. Esto significa que los humanos somos incompletos y que solamente podemos encontrar propósito solo en el número 7,
cuando reconocemos a Dios como nuestro Creador y nuestro Redentor. ¿Alguien lo cree? El número 7 es un número humano, número de la humanidad. El número 7. Gracias. Amén, ¿o no? Ahora quiere, yo sé que todavía falta un poquito, ok, yo sé que le faltaba, no está contento, no está satisfecho. Vamos al Antiguo Testamento y vamos a confirmar lo que hemos dicho. Y vamos a ver la historia de Salomón. Acompáñenme a Primera de Reyes, capítulo 10, Primera de Reyes, y usted se va a sorprender porque aquí en el libro de Reyes es donde aparece el otro texto, el otro único texto de la Biblia que menciona el 666. Y vamos a ver en qué contexto lo menciona. ¿En qué contexto lo menciona? Primera de Reyes, capítulo 10. Cuando la iglesia lo tiene como dice. Muy bien. Primera de Reyes, capítulo 10. Se oyen lindas las hojas de la Biblia. Son muchos textos, no los vamos a leer. Pero quiero que usted vea allí la historia que aparece en los primeros 13 versículos. Es cuando una reina, la reina de Sabá, visita a Salomón por la grandeza, por la sabiduría, y él nunca le reconoce la sabiduría y la grandeza a Dios, sino que se la atribuye para él. Versículo 14, hay un detalle extraordinario. Dice, el peso del oro que Salomón recibía de renta cada año, ¿de cuánto era? Dígalo como lo dice su Biblia, dígalo fuerte. 666 talentos de oro. Sin contar lo que aportaban los mercaderes, la contratación de especias y lo de los reyes de Arabia y los principales de la tierra. Sin contar. Cuando usted lea en su casita esta noche antes de acostarse el resto del texto, usted va a descubrir, hermano querido, que Salomón acumuló tesoros en su palacio, se multiplicó de carros, de jinetes, sí se prostituyó al extremo. Hay un detalle que me llamó la atención que no se le mencionaba a mi esposa, porque si se lo digo a mi esposa, después me lo va a reclamar. Salomón tenía todas las joyas de su casa, no la del palacio, las joyas no, toda la vajilla era de oro. ¿Lo notó? De ahí para adelante. Toda la vajilla de oro. El trono que se hizo Salomón tenía varios 6, 7 leones de oro en su trono. Lo pueden leer allí. Usted cuando ve la descripción se da cuenta que la opulencia de Salomón era tremenda. Lo que llama la atención es por qué el 666 está asociado con Salomón. Bueno, usted sabe que Salomón empezó siendo fiel a Dios y su grandeza se debió a la sabiduría que Dios le dio. Pero lentamente el rey comenzó a apartarse, comenzó a acumular tesoros en el palacio, pasó por alto las indicaciones que Dios le había dado. Los reyes de Israel tenían ciertos lineamientos, ciertas limitaciones que Dios le había dado. Dios le había dado la instrucción divina a los reyes israelitas que ellos tenían que comportarse de no contraer cantidades de riqueza para que no se apartaran de Dios, para que el corazón no se llenara de orgullo, para que no se colocaran por encima de sus hermanos. Sin embargo, Salomón no tuvo en cuenta esta orden de Dios, esta instrucción, y se llenó de orgullo y comenzó a ser exaltado por encima de sus hermanos. Desobedeció la instrucción divina, se apartó completamente de Dios, se llenó de orgullo, de arrogancia, y ustedes conocen el resto de la historia. 700 mujeres, 300 concubinas, y junto con ellas comenzó a construir los templos para que ellas adoraran a los dioses falsos, y junto con ellas Salomón comenzó también a adorar dioses falsos. La historia es triste y el final es triste porque Salomón termina siendo el causal de la división del reino de Israel. Muere Salomón, se dividen sus 2 hijos, uno al rey del norte, uno al rey del sur, Roboam, y a partir de ahí empezó la ruina del pueblo de Dios. ¿Lo nota, iglesia? Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el 676? Así como Salomón se apartó de Dios,
El 666 de Apocalipsis es una clara alusión, referencia al cristianismo que se apartó, que apostató de la verdad y de Dios. Amén, iglesia. Al igual que Salomón una vez le fue fiel a Dios, pero finalmente se apartó de Dios, se refiere al sistema humano que se separó de Dios y se coloca al servicio de Satanás. Y eso es lo que declara Apocalipsis 13. Un sistema humano que se coloca al servicio del dragón. Un poder religioso, un poder protestante que se coloca al servicio del dragón. Eso es lo que declara el libro de Apocalipsis, capítulo 13. Un sistema humano que se separa de Dios. Un sistema rebelde que conducirá a las personas a apartarse de Dios, tal como lo hizo Salomón. Que se exalta por sobre Dios, tal como lo hizo Salomón. De la misma manera sucederá en el tiempo final. Ahora, le voy a dar otra razón si usted no quedó muy satisfecho con esta, porque todavía algunos no están muy seguros. Le voy a dar otra razón. El número 666 también tiene un significado para Babilonia. Y ahora Juan aquí nos da un detalle interesante. Juan asocia a la bestia que sube del mar y al dragón al 666. Es un triple 6. Está identificando la triple alianza. Dragón, bestia del mar, bestia que sube de la tierra, como ya lo estudiamos acá, como la falsificación de la Trinidad de Dios en la tierra. Pero ahora Juan ya no se va a referir al dragón y ya no se refiere a la bestia. Juan comienza a referirse a Babilonia. Amén. Este detalle es muy importante, porque cuando usted se pasa de Apocalipsis 13 a Apocalipsis 14, el lenguaje ahora de Juan identifica esta tríada satánica como Babilonia. No son entes distintos, no son protagonistas distintos, son los mismos protagonistas, el triunvirato falso que aparece en Apocalipsis 13. Usted lo va a ver descubierto ahora en el resto de los capítulos con el nombre de Babilonia. Y ustedes saben que Babilonia significa confusión. Dejé para ustedes algunos versículos. 14:8. Ha caído la gran Babilonia. 16:19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vive en memoria delante de Dios. Y vuelve y repite 18:2. Ha caído la gran Babilonia. Se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Y 17:5. Y lo coloca en la Biblia. Está en mayúscula porque en la Biblia está en mayúscula. Y en su frente vio una mujer con vestida de púrpura, y en su frente dice un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Por qué la madre de las rameras? Porque a través de una falsificación que hace de la doctrina verdadera, del evangelio verdadero, el resto de denominaciones y de iglesias son apartadas, son embriagadas. Por eso le llaman la madre de las rameras, porque se prostituyen y se apartan de Dios, le son infieles a Dios, a su verdad, a su evangelio. Entonces, usted va a notar, hermanos queridos, que de alguna manera aquí esta triada satánica aparece con un lenguaje que es un eco de la antigua Babilonia. ¿Y qué es lo que fue Babilonia en el Antiguo Testamento? Un poder que se opuso a Dios, que se opuso a la verdadera religión de Dios y que trató de controlar el mundo desde su comienzo. Babilonia representa a la encarnación de un poder sin Dios y en oposición a Dios. De paso, en el libro de Isaías, creo que lo mencionamos una de estas noches, Lucifer aparece como el rey de Babilonia, como un símbolo por su conducta. Y les regalo aquí un detallito, un cara a cara, un cuadrito comparativo que usted puede ver allí. Babilonia, en su identidad en el Antiguo Testamento, representa la Babilonia histórica, conquistó Jerusalén, exhibe al pueblo de Dios, que eso lo registra Daniel, Isaías, Jeremías. Y en Apocalipsis, Babilonia aparece como un símbolo espiritual de un sistema religioso que se opone a Dios. Es mucho más grande que un hombre y que una persona. Por eso no es correcto la interpretación pensar que el 666 solamente involucra a una persona, menos al Papa. Porque el día que muere el Papa, ¿qué va a pasar con el resto de la interpretación? El sistema es mucho más grande que una persona.
Babilonia en el Antiguo Testamento tuvo algunas acciones contra el pueblo de Dios. Destruyó el templo, llevó al pueblo al exilio, trató de acabar y de borrar su identidad. En el libro de Apocalipsis, la Babilonia espiritual es exactamente lo mismo. Persigue a los santos, corrompe a las naciones, engaña a los habitantes de la tierra, quiere sacar para siempre la Biblia, lo vimos en los 1260 años, borrar la identidad. No pudo con la iglesia, quedó un remanente, muy contra el remanente, solo porque guardan los 10 mandamientos, solo porque tienen el testimonio de Jesús. Intenta acabarlos y los obligará a adorar, y si no adoran a la bestia, entonces los mandamos, los perseguimos. Quiere borrarlos por su batalla contra Dios. Babilonia en el Antiguo Testamento tuvo un personaje representativo que fue Nabucodonosor, orgulloso opresor, que Dios tuvo que mandarlo a comer pasto durante 5 años y después reconocer eso. Porque Nabucodonosor también dijo: esta es la Babilonia que yo he construido. En Apocalipsis, la figura predominante de Babilonia no es un rey, es una mujer, es una ramera, está vestida de púrpura, es la madre de las abominaciones, está aliada con los reyes de la tierra. Y creo que hay más todavía. Allí a continuación. Entonces, usted va a ver allí, hermanos queridos, cómo la Babilonia literal del Antiguo Testamento tiene su aplicación también simbólica. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento imponía adoración a ídolos. En Apocalipsis, la Babilonia espiritual representa la unión ilegítima entre la iglesia falsa y el poder político. En el Antiguo Testamento, su caída fue profetizada por Isaías, por Jeremías. Y en el Apocalipsis, su caída es anunciada por los 3 ángeles y en los textos que leímos recién. Este sistema va a caer. Y va a caer porque Dios así lo determinó. Anoche mencionábamos algo extraordinario, ¿no? Recuerdo lo que tocábamos anoche. Todo imperio tiene su final. Y los que estuvieron hoy día, que no vinieron anoche, les recomendamos que se lea el tema de ayer, que está en la plataforma de YouTube de la iglesia. Bueno, Babilonia en el Antiguo Testamento tuvo un impacto global, dominó a muchas naciones del mundo antiguo. En Apocalipsis tiene la misma influencia sobre pueblos, naciones y lenguas, confirmándose lo que se había anticipado. Después de la herida mortal, la tierra se maravillará. Y por último, en el Antiguo Testamento el pueblo fue sometido al exilio, a la purificación, fue llamado a permanecer fiel. Y en el libro de Apocalipsis, la respuesta del pueblo de Dios es: tienen que salir de ella, salgan de ella, pueblo mío. Y voy a hacer aquí una aplicación cortita, nada más, pero ojo, cuidado con pensar de que la Babilonia solamente está allá afuera para los que no han aceptado la verdad completa. Yo pude haber salido de Babilonia, pero Babilonia pudo no haber salido de mí. Porque no podemos quedar solamente con el contexto teórico y bíblico. Yo tengo la verdad, yo tengo los 10 mandamientos, tengo esto y lo otro. Pero en mi carácter todavía hay rasgos de la otra Babilonia. Así que seamos equilibrados. Amén, iglesia. Amén. Yo pude haber salido de Babilonia gracias al Evangelio, pero Babilonia pudo no haber salido todavía de mí, y eso tiene que ver con la obra que Dios tiene que hacer en nuestras vidas, la obra que el Espíritu Santo tiene que hacer en nuestras vidas todavía. Dicho esto, amada iglesia, usted ahora yo creo que está convenciéndose un poco más, pero si todavía le queda una duda, le voy a dar otra razón más. Y esto tiene que ver con el 666, que es el número de Babilonia. El 666 es el número que representa a Babilonia. Es el número de Babilonia. El antiguo sistema numérico de Babilonia se basaba en el sistema sexagesimal. ¿Qué es sexagesimal? Basado en 60. ¿No? Y que categoriza a los números por 6 y 60. 6 y 60. Es considerado, el sexagesimal, es considerado como el primer sistema de numeración posicional. Y recuerde usted que antes de los babilonios estaban los sumerios, la ciudad de Sumer, en Uruk, allá en la Mesopotamia. Y Babilonia hereda todo lo que los sumerios habían inaugurado. Los sumerios son reconocidos como la cuna de la civilización humana. Allí nació la escritura.
Los primeros sonidos estaban asociados a símbolos. La forma de un pájaro, la forma de elementos estaban asociados a símbolos que eran plasmados en una tablilla cuneiforme. Y después, con el tiempo, fueron apareciendo entonces la rueda. Ellos son uno de los que se conocen en el mundo como la cuna de la civilización humana. Y ellos fueron los primeros en inventar un sistema numeral posicional que posteriormente iban a heredar los babilonios, que crecieron en el mismo lugar. ¿Cuál es la diferencia? Que su sistema numérico estaba basado en 60 números. El de nosotros está basado en ¿cuánto? ¿Me los pillé? En 10. Nosotros contamos del 1 al 10 y después repetimos, combinamos. Solamente tenemos 10 números. Los babilonios tenían 60. Es más, se dice que los sumerios llegaban a 59 y después comenzaron a repetir. Permítanme decir, hermanos queridos, lo siguiente. A partir del 60 ellos comienzan a hacer repeticiones. Ahora, ¿de dónde parte eso? La forma más básica, la forma más elemental donde partió la numeración, la tiene usted en su mano. Muéstrame su mano derecha. Muéstrame su mano derecha. ¿Está bien? Ok, su mano derecha. La tiene ahí, ¿no? Tranquilo, que aquí no va a pasar nada. ¿Su mano más fuerte es la derecha? Ya. La mano menos débil, cierra. La menos débil. ¿Cómo aprendieron los sumerios? Así. Contando con el dedo grande las palabras de los dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y por cada 12, un dedo. Y lo repitieron 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. 12 por 5, 60. Esa es la base de la numeración sexagesimal de los sumerios y de Babilonia. Muy básica, ¿verdad? Así que el 60 va con nosotros también. Ahora, mire hasta dónde nos ha afectado a nosotros el sistema babilonio. Hasta dónde ha llegado. Lo utilizamos para medir los ángulos. 1 grado de 60 minutos, 1 minuto 60 segundos, 90 grados, 180 grados, 360 grados. Para medir el tiempo, 60 segundos, 60 minutos, 24 horas. Para coordenadas geográficas. Para el GPS de nuestro celular, en nuestro vehículo. A ver, ¿no? Algunos dicen que el 6 estaba asociado con Babilonia porque estaba relacionado con el dios Shamash, que es el dios del sol y la justicia. Porque el número 6 marcaba las divisiones del día. 6 primeras horas y las últimas 6 horas del día. Y le voy a dar un detalle más. Daniel capítulo 3. ¿Me acompaña? Daniel capítulo 3. Me acompaña, por favor, allí. Daniel capítulo 3, versículo 1 al 6. Y mira este detalle. ¿Recuerdan la experiencia cuando Daniel fue llevado, cuando los amigos de Daniel fueron llevados a adorar a la estatua, a la imagen allí en Dura? Dice que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de ¿cuánto? 60 codos y la anchura 6 codos. Esto explica por qué la estatua de Nabucodonosor tenía estas medidas, porque el número era asociado a él. El 6 representaba Babilonia. Por lo tanto, mucho del lenguaje de Apocalipsis 13 es un eco de Daniel 3, donde Nabucodonosor le impone al pueblo la adoración de la imagen. El número 6, adorar la imagen, la amenaza de muerte, la universalidad de la escena en Daniel 3, se repite en Apocalipsis 13. Entonces Daniel 3 es el telón de fondo, el mensaje claro, iglesia. Lo que sucedió en los días de Daniel volverá a acontecer en el tiempo final. Se va a repetir la escala, la misma escena a escala mundial. De la misma manera como en los días de Daniel, capítulo 3, las personas tendrán que hacer una elección, adorar a la imagen o permanecer fieles a Dios. Y este es el contexto que define el significado teológico del 666 como número de Babilonia
número de la humanidad rebelde, el número de la humanidad rebelde, Babilonia entonces es lo opuesto a la Nueva Jerusalén. Dios se identifica en Apocalipsis con la Nueva Jerusalén y aquí aparece el número 666 asociado a Babilonia. Entonces, en resumen, este número se refiere al sistema político-religioso que hará que la gente en el mundo se ponga del lado de Satanás y adore a la bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Están seguros? No tenemos por qué buscar más donde no hay. Texto sin contexto es un pretexto. Apocalipsis 13 no nos está hablando de otra cosa. Y corremos el riesgo de desviarnos, ¿no? Buscando interpretaciones más llamativas, más sensacionalistas. Ahora, iglesia querida, permítame decir lo siguiente. Todo aquel que se deje marcar por este sistema, todo aquel que deje de lado los mandamientos de Dios, terminará tocado, marcado por Babilonia. Peligro. Hay dos errores capitales por medio de los cuales la sierva de Dios dice que Satanás engañará al mundo y al mundo cristiano también. Dos errores capitales. Mucha atención con esto. La sierva de Dios dice allí en el conflicto de los siglos, página 591. Una cita tremenda. Mediante los dos grandes errores, la inmortalidad del alma y la santidad del domingo, Satanás logrará engañar ¿a cuántos? A muchos. Mientras que el primero pone la base del espiritismo, el segundo crea una unión de simpatía con horror. Explico brevemente. Dos grandes errores. La inmortalidad del alma, lo he mencionado aquí durante varias noches. El domingo como día de adoración no es una doctrina protestante. El domingo como día de santificación no es una doctrina protestante. Es una doctrina heredada del sistema papal que durante los 1260 años cambió. ¿Amén, iglesia? La sierva del Señor dice, mediante esos dos grandes errores, la inmortalidad del alma y la santidad del domingo. Cuando ella dice, a través del domingo, se crea una unión de simpatía con Roma, lo expliqué anoche. Hay una mano, hay una fuerza política, religiosa detrás de la santificación del domingo, lo explicamos anoche. Pero ella menciona un segundo error, la inmortalidad del alma. La vida consciente de las personas después de muerto, el concepto de que nosotros tenemos un alma y que después de muerto, ese alma tiene vida propia. No es bíblico, no es protestante. El mundo protestante comparte estas dos grandes doctrinas con el papado, con el catolicismo. Cuando usted cree que la persona cuando muere, el alma tiene vida propia, se abre la puerta al espiritismo. La Biblia enseña que los muertos nada saben. Se abre la puerta del espiritismo, ¿por qué? Y tengo razones para decirles. Estando en Colombia durante mucho tiempo por un programa de radio que yo tenía y que luego nos llevó a la televisión, comenzamos a recibir llamadas telefónicas, invitaciones de colegios, de universidades, de instituciones a hablar acerca de esto. Y la gente comenzó a contarme historias, testimonios, casos como por ejemplo, la niña en la noche no puede dormir, se levanta llorando hasta la hora de la noche, mirando para un lado, asustada. Historias como por ejemplo, mi abuelita falleció hace tantos años, pero ella todavía me visita. Aparece en mi casa, me toca los pies, me toca la orilla de la cama, me cierra la puerta, me abre la puerta del baño, me habla al oído y me dice que no me preocupe, que donde ella está muy bien. Y pare de contar los ejemplos.
Y una vez le pregunté a una persona, ¿y cómo sabes tú que es Dios? ¿Cómo sabes tú que es Dios quien está detrás? Lo nota, iglesia. Cuando una persona cree en la inmortalidad del alma, le abre la puerta del espiritismo. Hoy día el mundo está cargado de espiritismo por todos lados, manifestaciones sobrenaturales por todos lados, las pantallas de televisión cargadas de espiritismo por todos lados, hacen invocaciones, medios, de todo en vivo en las pantallas. Espíritus de demonios, dice la Biblia, que estarían atacando fuertemente nuestro mundo, nuestra tierra, para engañar. Y no solamente fuera del mundo cristiano, sino también dentro del mundo cristiano, como lo vimos anoche. ¿Qué quiero decir con esto, amada iglesia? Repito la cita. Mientras mediante los dos grandes errores, la inmortalidad del alma y la santidad del domingo, Satanás logrará engañar a muchos. Muchos están siendo engañados porque el poder, porque la manifestación, porque la persona que llega, le dije a una de las muchachas una vez, ¿le viste la cara? No. ¿Qué vistes? No, le veo un sombrero negro. ¿Cómo puedes decir que es la mamita? Abres la Biblia y dices no. Por eso la Biblia, el Señor prohíbe consultar a los muertos, porque los muertos nada saben. Y si una entidad aparece, si alguien después aparece a nombre de un ser querido, tú deberías urgentemente buscar a Dios, buscar ayuda, porque no es tu ser querido. Mientras el primero pone la base del espiritismo, el segundo crea una unión de simpatía con Roma. Estos son los dos pilares falsos, hermanos queridos, que jugarán un papel clave en el engaño en el tiempo del fin. Hemos estudiado hasta aquí los planes de Satanás para establecer un sistema falso de adoración con el apoyo de dos poderes en la tierra: Roma papal y el protestantismo, que se apartará del verdadero evangelio con el fin de engañar a todos los moradores de la tierra. Pregunta final: ¿cómo responde Dios a esta estrategia de Satanás? Porque hasta aquí, domingo, lunes, martes y miércoles, alguien puede decir, solamente hemos hablado de esto. ¿Cómo responderá Dios a esta estrategia de Apocalipsis 2 y 13? Bueno, eso o esta pregunta, esta respuesta, la vamos a encontrar en el capítulo 14. Capítulo 14 es la respuesta de Dios. Lo veremos en el siguiente tema. Pero déjeme darle un anticipo. Hay un mensaje especial que Dios va a mandar en el capítulo 14. Hay un mensaje especial en el capítulo 14 que Dios quiere mandar al mundo, que tú tienes que escuchar, que tu familia tiene que escuchar, los amados que están contigo tienen que escuchar. Es un mensaje especial que Dios lo ha simbolizado por 3 ángeles, y el primero de ellos lo describe así: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: teman a Dios, denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de sus aguas. Dios se prepara para enviar el último mensaje de advertencia y de misericordia al mundo. Amén, iglesia. Me llama la atención porque menciona el evangelio eterno, justo en un contexto cuando el mundo cristiano ha perdido de vista el verdadero evangelio. Número 2, hace un llamado a temer a Dios y a darle gloria por una razón: el tiempo del juicio de Dios ha comenzado. Y esto está anunciado en Daniel, ¿se acuerdan? Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino eterno que nunca jamás será destruido. Y en Daniel 7 aparece un anciano vestido de días. Es Cristo, es Dios. Y dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Dios ha comenzado a juzgar la tierra. Dios ha comenzado a jugar estos sistemas falsos sobre la tierra. Dios se prepara para derramar su juicio sobre los rebeldes, sobre Babilonia, sobre aquellos que estén en medio de ella. Por eso dice el versículo de Apocalipsis 13:8, que adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. El Cordero que fue inmolado
desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8, en la siguiente diapositiva. Y termino en esa misma diapositiva leyendo Apocalipsis 18:9. Lo conoce la iglesia. Salid de en medio de ella, pueblo mío. Puede pasar la siguiente diapositiva, por favor. Salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Amén, iglesia. Un llamado de misericordia de Dios, un llamado de oportunidad de Dios. Y yo quisiera cerrar con este último llamado que Dios nos hace. Cuando Dios dice allí, salgan de ella, pueblo mío, no solamente es un llamado para aquellos que no conocen esta verdad y que quizás pueda ser alguna persona que está allí viendo este tema en diferido, esta noche, mañana. Tú eres un cristiano sincero, porque en todas las religiones Dios tiene sus cristianos sinceros como en este lugar. Tiene sus adoradores fieles como tú. Pero tú tienes que conocer esta verdad para que no seas engañado. Pero para los que estamos aquí, voy a volver a hacer el llamado y la invitación. Es probable que nosotros hayamos salido de Babilonia gracias a este evangelio, pero es probable que todavía Babilonia esté lidiando con nosotros. Hay cosas que te limitan. Ese es el conflicto interno que tienes, que limita tu entrega total a Dios. Lidias todavía con cosas del otro mundo. Lidias con cosas todavía del otro reino. El sistema sabe cómo mantener tu mente encantada para mantenerte lejos de Dios. Roba tu fidelidad a Dios. Roba tu integridad a Dios. Roba tu lealtad a Dios. Roba tu tiempo para Dios. Y a veces con duda en tu corazón sabes que tienes que adorar a Dios, que necesitas, y postergas tus decisiones. Permíteme decirte en esta noche, quisiera invitar a Alejandro a cantar. Y mientras él canta, yo quisiera que en silencio y en privado tú puedas hacerle tu entrega completa al Señor. Habla con el Señor en silencio. Habla con el Señor en privado. Y dile, Señor, háblame a través de tu Espíritu Santo y muéstrame aquellas cosas que todavía no han sido derrotadas en mi vida. Aunque ya tú derrotaste todo, hay algo que todavía necesita ser derrotado en mi corazón. La incredulidad, la duda, la falta de compromiso, de entrega. No sé. Habla con el Señor mientras Alejandro canta. Yo te invitaré a hacer una oración final. Una vez más estoy aquí en tu altar, mi Señor, y esta vez nada impedirá mi entrega y mi compromiso. Una vez más, y esta vez más decidido estoy. Prepara la fiesta en el cielo, Señor, pues lo decidí, me entregaré. Y andaré en los caminos de Dios, abrazaré la nueva oportunidad, y no hay nada que vaya a impedir. Hoy te digo, una vez más, estoy aquí en tu altar, mi Señor, y esta vez nada impedirá mi entrega y mi compromiso. Una vez más, y esta
esta vez más decidido estoy. Prepara la fiesta en el cielo, Señor, pues lo decidí, me entregaré y andaré en los caminos de Dios, abrazaré la nueva oportunidad y no hay nada que vaya a impedir. Hoy te digo que andaré en tus caminos, Señor, abrazaré la nueva oportunidad y no hay nada que vaya a impedir. Hoy te digo, soy de Jesús. Soy de Jesús, soy de Jesús, soy de Jesús. Amén. Gracias, Alejandro. Amada iglesia, así como aquellos amigos de Daniel frente a la estatua, amenazados, presionados, obligados, dieron muestra de fidelidad a Dios a toda prueba. Dios espera que en este tiempo su pueblo también sea fiel hasta el final. Pero yo mencioné un momento atrás, nos podemos equivocar y nos podemos distraer si pensamos que porque ya conocemos esta verdad, ya terminó la batalla para nosotros. Tú sabes que en tu interior todos lidiamos con una Babilonia interior. Todos luchamos con una guerra interior. Esa batalla que nos hace resistir a la entrega, al compromiso mayor con Dios. Esta noche dile, Señor, queremos ser fieles hasta el final. Esta noche dile al Señor que a través de su Espíritu Santo saca la Babilonia de tu vida que roba tu felicidad, tu gozo, tu paz que te impide disfrutar de la presencia de Dios. Sácala de tu vida. Deja que el Espíritu Santo haga la limpieza completa en tu ser. Permíteme orar contigo. Si hiciste esa oración en silencio, yo quisiera invitarte para que hagamos una oración final. ¿Le parece? Vamos a adorar a Dios y vamos a hacerlo colocándonos de pie.